Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Si ustedes que están ahí detrás de pantalla, seguro que nos olvidamos muchísimos temas, pero bueno, vamos a plantear con Pinos Sonanas el tema de la extranjerización de las tierras, porque con Néstor Pitrol hablamos de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, pero vamos a la extranjerización de las tierras y los recursos, porque creo que mucha gente inclusive me ha discutido, y vos que seguís el tema, otro recurso más allá del petróleo y más es el agua, la glaciarización, ¿no? Bueno, está todo, digamos, en la mirada del establishment mundial, y acá hay un tema que debe tener centralidad, o dos temas, porque va a tener consecuencias estratégicas para varias generaciones, y para todos los trabajadores, y para la vida cotidiana nuestra, que es la Ronda Mundial del Comercio, que empieza este domingo, y que toda esta laraca de patear el Código Procesal Penal y llevarse puestos sin condena alguna, es también un globo de ensayo para tapar el estado de movilización general que vive hoy el país y la OMC, porque esto está en todos los programas. De la OMC se han dedicado a ocultar la información, nadie sabe lo que se va a discutir, no te la dan cuando la pedís, y lo peor es el convenio con la Comunidad Europea, donde la infinita ventaja de todos los ítems, te diré, los tienen la Comunidad Europea. Esto es un verdadero, la verdad, es un verdadero desastre, y si se firma, bueno, es un testimonio de claudicación de un país arrodillado, pero arrodillado, cuando vos hablás con industriales que no han leído, ni saben de qué se trata, y después tenemos un Senado que vota de acuerdo a lo que dicen los gobernadores. Sí. Bueno, los senadores son secretarios de los gobernadores. Se vio con la reforma provisional. Es más, en algunos casos diciendo, lamento tener que votar esto. Esto es gravísimo. Anoche celebrábamos con los capitanes de ultramar de la Marina la votación de la ley de Marina Mercante. De Marina Mercante, sí. Naval. Pero también alguien dijo, si se firma el convenio con la Unión Europea, entran todas las grandes transportistas europeas de fletes, Marg y todas estas, que son maestras en el dumping. Y nosotros no tenemos legislaciones específicas. Antidumping. En algunas los tenemos, pero en el caso de Marina Mercante no, Europa las tiene. Y si hay la implementación... No, pues este es un desastre, se acaba, no, lo de anoche era... el festejo era un velorio al final. Sí, claro. Sí. Pino, y si hay la implementación de las normas antidumping, son de dificultosa ejecución. No, ahora, y además, el problema es que en la conciencia de la sociedad, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está imperando? Y este es un juego de imágenes, es comunicación. Sí, la imagen es que es progreso. Un equipo talentoso de comunicación. La imagen es que es progreso, el convenio con... No, vamos a venderle de todo. Mentiras, todo es una serie de mentiras espantosas. Néstor, ahora quiero profundizar un tema que toca Pino y tocó Lucila también. El gobierno arranca con un pacto con los gobernadores desde Vidal hasta Alicia Kirchner y con la CGT. Yo creo que acá hay un problema político profundo que se le va a plantear al pueblo argentino, que es el papel de la oposición, el papel del PJ,
y el papel del conjunto de las fuerzas que operan. Porque este pacto, que ahora condiciona a diputados y senadores y demás, y en nombre del cual llaman la gobernabilidad del presidente Macri, en realidad es una confiscación a los jubilados para un reparto, en parte a las corporaciones empresarias porque le bajan ganancias del 35 al 25, y otra parte hacia la caja de las provincias, ¿no? Sí. Que por otra parte tienen otros aspectos de un paquete porque bajan ingresos brutos sin abrirle los libros a nadie, se lo quedan las empresas y eso lo compensan con un impuestazo brutal en ABL en la ciudad, en inmobiliario en cada provincia, 56% promedio en la provincia de Buenos Aires. Creo que es un paquete descomunal y la reforma laboral que la presentan de light, yo lo refuto y lo desmiento. Nosotros queremos poner en pie al movimiento obrero contra la cúpula sindical y estamos en ese camino. Creo que se van produciendo grandes hechos. El Congreso de Delegados de la UON de Tierra del Fuego rechazó el pacto de congelamiento de los salarios hasta el 2020 a partir de las asambleas fabriles. Yo creo que acá varios burócratas sindicales que defienden el modelo van a terminar perdiendo el modelo, los sindicatos y todo a manos de los trabajadores. Porque en el fondo, esta ofensiva regional en América Latina, de Temer y demás, quiere aumentar la tasa de explotación de los trabajadores para solventar su propia crisis, su propia potencia, el parasitismo financiero, la usura de la deuda, todos los aspectos que hacen a un capitalismo absolutamente parasitario y le pasan la factura a los trabajadores. Sí. Quieren agravar la tasa de explotación como factor de competencia. Sí. Yo le pregunto, Eduardo, porque estás hablando de los sindicatos, vos perteneces a la CTA. Claro, vamos por el mismo foco. Primera pregunta, Eduardo, más allá de pertenecer a la CTA. Nosotros estamos, desde acá, del programa, diagnosticando, la CGT ya no es representativa, porque vemos la corriente federal, vemos inclusive un diagnóstico con, a ver, ¿cómo puedo decir? Un diagnóstico similar con planes diferentes, el caso que plantea casualmente el Partido Obrero y otros que dicen no, las bases no están respondiendo los secretarios generales, en algunos casos aquellos que acompañan acá. ¿Cómo estás viendo vos todo este escenario a nivel gremial? Que luchar tiene sentido. Sí. Mi intención siempre es ampliar convocatorias y que seamos más. Por supuesto estuvimos en la movilización con el moyanismo, con la Corriente Federal, con Pablo Micheli, con la CTA, con las organizaciones sociales. Estuvimos también en las movilizaciones de ayer. Vamos a estar en todas. Si aparte se suma la CGT, mejor. Si no se suma, vamos lo mismo. Dos casos que luchar tiene sentido. Cuando presentaron el plan maestro en el Congreso, fue 3 días después que Macri dijo caen en la escuela pública y presentaron la reforma laboral educativa. Eso fue en abril de este año. 3 días después hicimos una marcha de 400.000 personas, la Marcha Federal Educativa. Sí, no pasó el plan maestro. Cuando quisieron poner el 2x1, la marcha contra el 2x1, no pasó el 2x1. Hay que movilizarnos, hay que ampliar convocatorias. Quien quiera oír que oiga, nosotros salimos a la calle y convocamos a salir a la calle. Calculo que para el 19, 20 o 21, que es la época que van a tratar en diputados las reformas previsionales, vamos a convocar y vamos a hacer más que en las últimas marchas. Mi intención es ampliar la convocatoria, multiplicar los que somos, pero si salimos 2 solos, vale la pena luchar como los 90, que éramos muy poquitos. Ahora somos muchos más que en los 90. Ojalá seamos más y tengo esperanza que podamos parar la reforma previsional. Yo te pregunto a esta, Lucila, ¿te preocupa lo que está pasando con la justicia estos días? ¿Cómo ves esto? ¿Las detenciones? Sí, me preocupa lo que está pasando con nuestro país en general. Coincido con lo que decían antes, que todas estas movidas que tienen a la justicia como instrumento, pero instrumento protagonista, digamos, de llevarlas adelante, y a los medios como la contraparte de vender esto que está sucediendo, tiene el objetivo de correr el foco y de embarrar, digamos, la discusión de las cuestiones fundamentales que tienen que ver
con lo que está sucediendo con las transformaciones económicas en nuestro país. Y me parece que algo que dijeron recién es fundamental verlo, que acá nos está perjudicando y sacándole recursos a jubilados y trabajadores porque hay, digamos, un cuestionamiento del derecho del monto que tienen que cobrar. Se le saca recursos porque quiere transferírselo a los sectores poderosos de la economía de nuestro país que están vinculados con los sectores poderosos de la economía transnacional. Hay una clara intencionalidad de este gobierno de beneficiar a los sectores que históricamente detentaron el poder económico. Y esto lo vemos también cuando discutimos los conflictos en la Patagonia, con los cuales ya contamos con 2 muertes, la de Santiago y la de Rafael, y que ahí lo que se está discutiendo no tiene que ver con cortar una ruta, con la ilegalidad de una manifestación, tiene que ver con la tierra y con la ocupación de la tierra y para qué se utiliza y quién la posee. Acá en ningún momento se dice que Benetton es el mayor terrateniente con 900.000 hectáreas en la Patagonia. En nuestra Patagonia un empresario extranjero es quien posee la mayor cantidad de tierras y las utiliza con una intencionalidad de lucro personal. Y cierra un lago. Sí, y eso no aparece en la discusión. No aparece cuál es el rol de los sectores poderosos de la economía de nuestro país, que son los que van a estar absorbiendo todos estos recursos que se le quitan a jubilados, que se le quitan a trabajadores. Y creo que esto es fundamental a la hora de pensar por qué en nuestro país siguen persistiendo los niveles de pobreza estructural que tenemos, por qué siempre seguimos o muchas veces seguimos dando las mismas peleas que tienen que ver con consolidar los derechos básicos de tierra, techo y trabajo, por decirlo de alguna manera, que garanticen las condiciones mínimas de vida digna de cualquier persona. Porque hay sectores que han concentrado la riqueza históricamente y que quieren seguir aumentándola, y eso es lo que se está discutiendo hoy en nuestro país, y que lamentablemente hay un proceso democrático que ha llevado a que los representantes de este poder económico estén sentados en la Casa Rosada y estén también con un fuerte poder mediático y judicial generando cuestiones como las de hoy para generar de alguna manera una máscara o un velo que no permita discutir las cuestiones que son realmente trascendentales. Y yo te pregunto algo, Carlos, y ahora entre todos podemos decir, ¿qué te parece? ¿Por qué la sociedad, porque recién marcaba Lucila, 2 muertos, uno con un tiro por la espalda, en manifestaciones que van a reprimir fuerzas federales? ¿Por qué te parece que la sociedad no termina de reaccionar frente a todo lo que ocurre? Mira, la verdad que es una pregunta de difícil respuesta porque es muy central, digamos, es una pregunta fundamental. Nosotros todos, cada uno desde su fuerza política, desde su representación, hemos recorrido, seguimos recorriendo y vemos un nivel de malestar, un nivel de descontento que no se trasladó linealmente a las urnas, ¿no? Entonces, cuando vos ves que el voto no se compone solamente del malestar económico, del malestar social, sino que hay otra cosa, quiere decir que ellos han trabajado muy bien el campo de lo simbólico. Han trabajado muy bien la subjetividad, es decir, ¿desde qué otra lógica? Que no sea un trabajo muy inteligente, muy sutil, muy profesional, de mucho tiempo, muy financiado desde el exterior y desde los servicios de inteligencia, desde el Departamento de Estado, desde las ONG que se han ido impregnando y formando conciencia, invitando a simposios, comprando periodistas. Porque si no, vos, ¿cómo entendés que el director del ANSES pondere que la Argentina paga las jubilaciones más altas de la región sea un hecho negativo? Pero no el director del ANSES, porque el director del ANSES puede ser un representante de la oligarquía. El problema es que hay muchísimos jubilados que reconocen el retroceso, pero que no lo asocian con un modelo. Entonces quiere decir que han trabajado en lo simbólico. Nosotros tenemos que trabajar también sobre eso, tenemos que entender cómo han trabajado, cómo han penetrado, no ser remisos. No es solamente lo propositivo, no es solamente proponer otra cosa, es trabajar en una actitud. Y en una convocatoria, yo creo dos cosas para redondear. Que las movilizaciones de los trabajadores son muy importantes y nos están dando un ejemplo. Porque creo que ellos han aislado al triunvirato. Han dejado al triunvirato en la superestructura, dialogando y negociando con el gobierno, haciendo sus negocios con el modelo oficial, y han unido todo lo más posible y tendrán que seguir uniendo en la calle. ¿No terminó Yo creo que desde la política... ¿No será un sello este triunvirato? Por supuesto, ya hace muchísimo tiempo, desde que convocó en abril del año pasado y los trabajadores le dijeron no nos convoquen para el verso, pongan la fecha del paro, ahí quedó aislada el planteo, ¿no?, de la ancha avenida. Entonces creo que desde la política tenemos que encontrar cuál es el triunvirato que hay que aislar y juntar todo lo demás. ¿En base a qué propuesta? No solamente oponernos.
yo creo que nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que hacer una convocatoria al futuro, a la esperanza. ¿Por qué? Porque mañana se va a aprobar, ojalá que no, pero se va a aprobar el tratado con la Unión Europea. Y después nosotros vamos a decir que tenemos dificultades para denunciarlo por el costo internacional, por los tribunales internacionales. No. Los derechos de los trabajadores, el empleo, la soberanía industrial del país es una cuestión de interés público. No hay ningún interés privado, no hay ningún tratado que pueda ser superior a eso y nosotros lo tenemos que denunciar de antemano, restarle legitimidad de antemano, no solamente votar en contra, sino decir que el día que volvamos al gobierno, que no creo que falte demasiado, cuando digo volvamos no me refiero a ninguna parcialidad, me refiero al campo popular, eso no va a tener legitimidad, el tarifazo no va a tener legitimidad, la deuda especulativa para el negocio de los financistas no va a tener legitimidad. Porque esa es la manera de convocar a una esperanza, porque si no vamos a convocar a reparar después, durante años, lo que ellos se robaron durante meses. No podemos volver a repetir ese ciclo, tenemos que cortar el ciclo histórico con medidas muy contundentes que enamoren a una nueva mayoría en el país. ¿Comparten el diagnóstico, el análisis? Buen análisis de Raimundo. Lewis, ¿cómo andamos con Lewis? Bueno, de Lewis se conoce que es un magnate, es mucho más que un magnate. Es una parte del poder británico en la Argentina. Empecemos porque es el principal accionista de Edenor. Digo esto para los vecinos que les han cortado tantas veces la luz en verano. O que reciben la tarifa ahora. En Lanús, la semana pasada, tengo varios usuarios que se contactaron con nosotros al programa y a la radio una semana sin luz. No, pero además el amigo del presidente es un gran estafador, porque compró 11.000 hectáreas en el lago Escondido, en la frontera con Chile, que está prohibido. Hay ley de tierra de fronteras. Guarda. Ahora, ¿cómo la compró? Y falsificando. Una sociedad argentina que él había comprado ya las acciones, apareció como el comprador argentino. Pero ahí no termina el asunto. Se empieza a investigar. Nosotros metimos el cuchillo. Y después eso, por supuesto, nadie da pelota. Acá la cantidad de cosas que vos podés denunciar o pedir informes, anda a cantar a Gardel. Pero el año pasado, el subsecretario, el secretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior reconoció el fraude que hizo para comprar tierras en frontera. Y el ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, lo toma y lo presenta en octubre del año pasado, se lo presenta al ministro Frigerio. Por supuesto vino su renuncia porque Frigerio dijo, y no, esto ya perimido, no nos podemos meter con este asunto, no tiene campo. Y el presidente se va de vacaciones a la casa. Nosotros le hemos hecho una denuncia penal, digo nosotros con Alejandro Olmos Gaona, y las piruetas que hace Macri Angelici vienen con la cosa de la gambeta por el fútbol. Estos manejan el poder como jugadores de fútbol, tiran la pelota afuera, te gambetean, te prepotean. Le sacaron la causa al juez que lo tenía y la pasaron a otro, pero de manera todo discrecional. Esto es una verdadera, la degradación institucional de la Argentina. Yo no puedo dar los nombres, pero he hablado con varios fiscales. El anecdotario de aprietes y de presiones sobre los jueces y los fiscales. ¿Cómo están viendo ustedes el marco judicial? Mira, te digo por un lugar que nos duele mucho, están ilegalizando 450 sindicatos. Sí, señor. Han lanzado, que no es judicial, es el Ministerio de Trabajo, pero están formateando la justicia laboral también, ¿no es cierto?, con persecución a cualquier juez. El juez que dijo que era ilegal suspender la paritaria docente sufrió inmediata persecución judicial. Sí, señor. Los 3 jueces que convalidaron la paritaria bancaria que no le gustó a Macri y a también Teaca, recibieron aprietes. recibieron también aprietes, pedido de juicio político, los tipos van. Esta ilegalización de sindicatos combativos es en favor del poder enorme de la vieja burocracia sindical, que no es un mero sello, es un poderoso aparato
de la burocracia que domina la CGT hoy. Yo creo que ahí lo que aportamos nosotros en nuestra visión es marchar hacia un Congreso de Trabajadores con mandato desde abajo, que hay CGT regionales que se han opuesto a estas reformas, hay congresos de delegados, hay muchos aspectos, hay que ir en un camino. Y colocamos un problema de programa de fondo, porque acá la deuda externa hay que revisarla, investigarla y hay que suspender el pago, porque ¿sabéis qué pasa? Si no, si vamos a seguirla pagando y todo lo demás, ya sonamos con el presupuesto que tiene 406.000 millones nada más que para intereses. Los LEVAC, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque eso lo empezó Kicillof y ahora lo siguió Sturzenegger, lo más que duplicó. Pero sí, a un ritmo más que exponencial. duplicó. Bueno, es una bomba, yo coincido, es una bomba que va a estallar. ¿Por qué camino? Nosotros proponemos abrir los libros de las 20 principales empresas de la construcción que han estado en la base de la corrupción de los bolsos de José López, pero que ahora siguen actuando en la obra pública. Entonces, hay que ir a atacar un régimen económico que domina el poder político. Bueno, yo creo que nos tenemos que dar este tipo de debates. El trabajo en negro, ¿lo vamos a atacar rebajando aportes patronales? Ya se votó una ley en el 2014. Bueno, algunos de ustedes estaban. Vos, Lucila, no estabas, vos sí. En el 2014 se votó una ley de rebaja de aporte. Fracasó. Hay 34.000 empresas que se metieron, pero el trabajo en negro sigue en el 34%. Ya había fracasado antes también. Lógico, hay que atacar de otra manera. Hay que darle estabilidad laboral a los trabajadores que denuncian que están en negro por todo un periodo. Y entonces nos apoyamos en los trabajadores para terminar con todo el circuito negro de la economía, porque es un circuito. Es decir, hay que atacar de fondo. Ahora, tomo ¿no? algo Y en materia jubilatoria, quiero decir algo que nunca entra en el debate. Hay que reponer los aportes patronales que rebajaron Menem y Cavallo en el 93. Sino que no podemos discutir de jubilaciones. Al 50% los redujo. Absolutamente. En un momento el Instituto de la CTA hace como 2 años hizo el cálculo de Claudio Lozano de cuánto se perdía anualmente por esta rebaja de aporte. Si lo traemos a hoy, son más de 400.000 millones anuales de una transferencia que nunca más volvió. Entonces tenemos que rediscutir absolutamente una salida. Coincide exactamente con el monto de los intereses que vos marcabas. Sí, absolutamente. De los intereses de la deuda. Ahora, tomo algo, hablando de deuda. Digo, nosotros acá marcamos todos los programas preocupación por el crecimiento de la deuda externa. Vos marcás el tema de la legitimidad o no de la deuda, que es algo además que desde el Partido Obrero hace mucho tiempo manejan. Me pareció interpretarte, Carlos, también en esa línea. De acá para adelante vamos a tener que revisar qué es lo que pasa con la deuda. ¿Todos coinciden con esto? Digo, Lucila, ¿querés lo mismo? Porque acá nos están endeudando a 100 años y estamos todos... Sí, me parece que durante el gobierno de Néstor y Cristina se atravesó un proceso de desendeudamiento que de haberse sostenido, bueno, nos ponía en otro piso. Pero sí creo que hay una ilegalidad de la deuda, que la deuda fue contraída fundamentalmente por el sector privado de nuestra economía y que siempre, digamos, las decisiones que se toman están orientadas a cuidar los intereses de los empresarios. Lo mismo que dice Néstor recién, no se busca quitar recursos de otros sectores de la economía que no sean los de la base de la pirámide social. Siempre es ahí donde es necesario recortar, ajustar o quitar recursos para sanear los déficits de las cuentas públicas y nunca vemos lo que pasa en la punta, digamos, de la pirámide, donde están los empresarios, donde están los representantes del poder económico que históricamente se llevaron los recursos de nuestro país, inclusive con la deuda que en gran parte ha sido estatización de deuda privada. Entonces sí me parece que es importante que pensemos a la hora de oponernos a este modelo económico cuáles son las políticas que proponemos para un futuro de mediano y largo plazo, porque también es necesario que nosotros pensemos nuestro país con una mirada un poco más extensa. Tenemos que ir cerrando, Raimundo y Eduardo López, una conclusión final, No, estamos una marcando cosa el tiempo. muy breve. Todavía no llegó el punto de ruptura. Pero cuando llegue, el hartazgo va a ser tan grande que no va a haber protección mediática que lo frene. Y en ese momento cambia el humor colectivo y muchas de las cosas que estamos diciendo acá van a ser convocantes mayoritariamente. Esto que hoy parece que la gente no ve y si lo ve no lo quiere ver o no lo quiere escuchar, cambiando el humor a partir de un punto de inflexión que no creo que tarde mucho, empieza a convertir en convocantes estas medidas de fondo que nunca se tomaron o que muy pocas veces se tomaron en la Argentina. Eduardo, a modo de... ¿Crees lo mismo? ¿Va a haber un clic en el humor popular a partir de lo que está pasando? Desde Bernardino Rivadavia, que se endeudó, Sí. se generaron veranitos electorales. Sí.
Este va a ser uno de los más cortos. Puedo seguir con Martínez de Oz y La Plata Dulce, el Plan Primavera, el menemismo fue un veranito larguísimo. Sí, más largo, ¿eh? Este va a ser muy corto porque son torpes, son violentos y son antidemocráticos. Y porque el movimiento obrero, el pueblo y la sociedad en su conjunto está de pie, con los dirigentes o sin los dirigentes. Bueno, realmente... Programa, ¿eh? Qué programa, fuerte, y invitados realmente de lujo. los ánimos están de alguna manera, un llamado de atención para todos, para que reflexionemos, más allá de las ideas políticas y demás. Poderoso caballero don dinero que afloja, ablanda al juez más severo, ¿Qué es lo que está pasando en la justicia? Realmente muy triste lo que está pasando. Hoy el juez Bonadío tuvo 51 denuncias, 51 denuncias. Realmente por mal ejercicio de sus funciones. Pero bueno. Y esta lógica de seguir deteniendo referentes importantes de la oposición política sin sentencia, sin condena previa, Adelantemos algo. es muy Muchos riesgoso. periodistas tenían la información que era secreto de sumario, que se iba a hacer en el mes de diciembre, antes de las fiestas. Lo cual también, lo dijo, entre ellos lo mencionó Jorge Asís y demás, lo cual también es un llamado a atención, cómo el Poder Judicial le da la información off the record a determinados grupos periodísticos que de alguna manera, hay otro periodista que denunció, parece, en algunos casos parece la mesa de la AFI, que tienen la data exacta de cuándo, quiénes van a ser. Todas las personas que en el día de hoy escuchamos en todos los medios, lo habían adelantado que iba a ocurrir hace un mes. Sí, es muy complicado todo esto. Decía Serrat en una canción, juegan con cosas que no tienen repuesto. Hay que tener cuidado. Gracias a todos por haber estado acá esta noche, por haber venido al programa. Muy interesantes todas las reflexiones y tocamos temas que hoy no se están mostrando mucho en otros lados. Así que quédate acá como siempre en Economía 4D, CN23 y... Nos vemos la semana que viene. Ahí sí es. Chau, chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.